Bueno, continuamos con la segunda ponencia del día de hoy. Voy a presentar al maestro en ciencias, Leonel Arturo Rodríguez Hernández. Él nos hablará sobre los parámetros hematológicos en un gradiente altitudinal en BOA sigma y las implicaciones para su bienestar. Daré una breve introducción sobre el maestro en ciencias, quien realizó sus estudios profesionales en la Universidad Autónoma del Estado de México, obteniendo el grado con un trabajo de mantenimiento en cautiverio de reptiles. Su tesis de maestría fue acerca de la conducta sexual en lacertilios y actualmente se encuentra trabajando en sus estudios doctorales con parámetros hematológicos y bienestar en serpientes. Es miembro del Instituto para la Conservación de la Cordillera Neovolcánica, encargado de la División de Investigación Social Aplicada y es profesor de la Facultad de Ciencias Agrícolas en la Universidad Autónoma del Estado de México. Y bueno, le damos la cordial bienvenida a el maestro Leonel Rodríguez. Por favor, si puede poner su cámara y su presentación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. ¿Pueden confirmarme si me escuchan, por favor? Sí se escucha bien, pero no se ve Ah, su cámara. permítanme, ahí voy. ¿Ya me Listo. pueden ver? Sí, así es. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas, a todo el auditorio. Pues bueno, un gusto estar aquí compartiendo un poco de lo que es mi trabajo de investigación. Entonces, pues nada, no sé si pues comenzamos ya de una vez. ¿Sí? Sí, ya puede dar comienzo. Ok, muchas gracias. Déjenme, déjenme. Voy a quitar mi cámara tantito porque me distraigo y eh, voy a compartir mi presentación. Voy a pasar a la siguiente. Es que luego hay problemas como con las plataformas cuando se le cambia. No sé si puedan confirmarme que ocurre el cambio de diapositiva. ¿Sí? No se mantuvo en la primer La diapositiva. primera. Ok, a Uh-huh. ver, denme un momento. Si no, lo voy a cambiar desde aquí. Ahí siguen viendo mi presentación. Sí, Ahí sí ya se cambia, ¿verdad? Ok, bueno, yo creo que lo voy a sí. manejar así. Bueno, de nuevo, buenas tardes a todos. Gracias por el espacio. Efectivamente, el trabajo que yo estoy realizando se titula Parámetros hematológicos en BOA sigma en un gradiente altitudinal natural e inducido, implicaciones para su bienestar. Es un trabajo que estoy realizando en la Universidad Nacional, a la Universidad Autónoma del Estado de México, perdón, junto con el ICONEC, que como mencionaban por ahí es el Instituto para la Conservación de la Cordillera Neovolcánica ante el Cambio Climático, ¿no? Nosotros consideramos que pues el realizar todos estos trabajos de investigación, pues bueno, es muy importante que culminen en la cuestión práctica, ¿no? En la cuestión aplicada de todo este conocimiento que se genera. Si bien, pues muchos otros colaboradores hacen ciencia básica, algunos creen que pues no es necesario hacer esta división entre ciencia básica y ciencia aplicada, que al final es ciencia, todo, sí, pero creo que es importante, ¿no? Que realmente pues se le dé un uso a todas estas cuestiones en las cuales se está trabajando para que pues la sociedad se vea beneficiada, ¿no? Que son quienes pues finalmente colaboran con el dinero para nuestras investigaciones. O sea, finalmente pues creo que la mayoría de los que tenemos pues maestría, doctorado, postdoctorado dentro de este marco, pues nos hemos beneficiado de las becas del CONACYT. Entonces, finalmente las personas, todos los que pagan sus impuestos, son los que contribuyen a los proyectos de investigación y a las becas de los estudiantes, las estancias y demás. Entonces, pues es importante que, creo yo, que de alguna manera, pues quizás no tan directa, pero que la sociedad se vea beneficiada de lo que nosotros hacemos. Bueno, entonces ya, sin más preámbulo, comienzo. Me gustaría comenzar justamente hablándoles de lo que son los parámetros hematológicos y pues cómo estos nos pueden ayudar a establecer pues un índice de bienestar dentro de los organismos en cautiverio, ¿no? Muchos de nosotros, bueno, yo en lo particular pues soy amante de los reptiles, creo que a muchos de nosotros pues nos gustan las mascotas, y bueno, finalmente, pues los pies de cría, ¿no? Estos primeros ejemplares, pues fueron tomados directamente de la naturaleza. Y yo creo que, o sea, si bien quizás, pues no se conocía
exactamente lo que ocurriría al realizar este tipo de manejos, pues bueno, o sea, todo pues es válido, ¿no? O sea, tanto la conservación in situ como como la conservación ex situ, perdón, y es importante, o sea, también contribuye a la conservación y el bienestar de las diferentes especies, ¿no? Es que muchas personas piensan que, pues, quizás el tener los organismos fuera de su hábitat no es correcto, pero bueno, nos permite obtener muchísimos datos. Y finalmente considero yo, ¿no? Que ante la pérdida y la fragmentación del hábitat, pues en algún punto va a ser pues una forma muy importante de poder mantener estos organismos, pues bueno, conservarlos más bien. Bueno, ¿qué es la hematología, no? Dice, la interpretación de la hematología y la citología sanguínea en reptiles es una excelente herramienta diagnóstica. O sea, al igual que en los seres humanos, la medicina veterinaria ha determinado a través de la toma de muestras del tejido sanguíneo, pues el estatus de los animales, ¿no? O sea, se puede saber, puede ofrecer mucha información, ofrece información referida al estado de salud de los ejemplares, incluye la determinación del hematocrito, la hemoglobina, concentración de los eritrocitos, conteo de leucocitos, células blancas, células rojas, conteo diferencial de leucocitos y evaluación de la morfología celular. O sea, el simple hecho de tomar una muestra sanguínea de un organismo nos puede arrojar muchísima información acerca del estado de salud del animal, incluso del estado reproductivo, y les decía, o sea, quizás de una forma indirecta o directa, el bienestar, ¿no? De los organismos. Boa sigma, evidentemente, pues es una especie de serpiente, es una boa, presente aquí, más adelante les platico un poquito más de esta especie, presente en nuestro país. Y pues a mí me interesó esta cuestión porque últimamente, hablando de los últimos 20 años, ha existido un auge en las mascotas exóticas, ¿no? En particular de los reptiles como mascotas. Muchos ejemplares, sin embargo, provienen de localidades a nivel del mar, como por ejemplo estas boas que se distribuyen a lo largo de un gradiente altitudinal que va desde los 0, no sé, hacia los 1500, 1600 metros sobre el nivel del mar, y pues son llevados a diferentes lugares y exactamente, como dice aquí, pues no conocemos si hay o no respuesta. Evidentemente debe haber algún mecanismo que les permita aclimatarse, ¿no? Pues ante estos cambios de los factores abióticos, pero puede tener implicaciones sobre su bienestar, ¿no? Pues es como un ser humano o cualquier organismo que tú lo llevas de una localidad a nivel del mar a los 2600, 2700, 2800 metros. Entonces, evidentemente puede, bueno, debe haber un mecanismo que les permita aclimatarse a estas nuevas condiciones, pero pues pueden estar sometidos a un proceso de estrés que, bueno, puede implicar muchas otras cosas. No sé si me escuchen, por favor, me pueden confirmar, porque luego ya no sé si estoy hablando así nada más. ¿Sí se me escucha? Sí, sí, sí se escucha. Ah, ok, muchas gracias. Bueno, continúo. Entonces, ¿qué implica que haya un cambio de altitud, ¿no? Pues el translocar un organismo, ¿no? De una zona a otra. Pues evidentemente hay valores que cambian con la altitud. Principalmente el factor que enfrentan o la condición que que enfrentan, perdón, estos organismos es la hipoxia. Dice, la proporción de oxígeno se mantiene igual hasta la troposfera, que son los 15.000 metros. Sin embargo, la presión del oxígeno se reduce exponencialmente. O sea, nosotros podemos realizar, nosotros y pues, prácticamente cualquier vertebrado terrestre realiza la respiración pues más o menos de la misma forma, ¿no? Por un proceso de difusión dentro de la cavidad pulmonar. Entonces, tenemos la misma concentración a los 0 metros que a los 15.000 metros, ¿no? Hasta la troposfera. Sin embargo, la presión parcial de oxígeno se reduce, que es lo que permite realizar el proceso de difusión y lo que se realiza, ¿no? Del intercambio gaseoso dentro de la membrana alveolar, ¿no? También se sabe que hay una atenuación de la respuesta del sistema inmunológico. Esto quiere decir que la respuesta inmunológica es un poco menor a mayor altitud, ¿no? En un proceso, pues no de escasez de oxígeno, pero bueno, como lo vemos aquí, una reducción de la presión parcial, que pues sí se podría traducir en una escasez de oxígeno en sangre y por lo tanto, pues hay una disrupción de la homeostasis, que es el equilibrio de los organismos, el equilibrio fisiológico, el equilibrio interno, ¿no? Evidentemente hay especies que habitan a grandes altitudes, entonces pues sí debe existir alguna estrategia que les permita realizar esto. Para los vertebrados, la vida en altitud elevada se encuentra limitada, como les mencionaba, por la hipoxia y la reducción de la temperatura. Ciertos organismos presentes en altas altitudes han desarrollado estrategias que
pues son procesos evolutivos que conllevan mucho tiempo para hacer frente a esta condición. Entonces, llevan mucho tiempo estos procesos evolutivos. Ahora, lo que queremos entender es qué pasa pues cuando lo cambias, ¿no? Abruptamente de de una localidad a otra. Bueno, la gran mayoría de las investigaciones se han enfocado en organismos homeotermos, ¿no? Hay dos tipos de vertebrados, ¿no? Los homeotermos, ajá, y los ectotermos. Los homeotermos son los que son capaces de producir su propio calor corporal a partir de los alimentos, ¿no? O sea, los procesos metabólicos les permiten generar una temperatura. Los organismos ectotérmicos, depende su temperatura corporal de las fuentes externas de calor, como puede ser una roca caliente, el sol, etcétera. Y ya que su metabolismo pues es bastante diferente al de los homeotermos, la información pues también a veces son un poco más difíciles de estudiar y la información pues suele ser escasa y o controversial, aunque nuestro laboratorio, bueno, el laboratorio donde yo he desarrollado o he trabajado con esta línea de investigación, pues también ha arrojado un poco de luz, ¿no? Dentro de estos organismos, han trabajado sobre todo con esta especie que yo les presento aquí, Celoporus torquatus, donde justamente ven cómo cambian algunos parámetros hematológicos a lo largo de un gradiente altitudinal. Vean, aquí establecen, por ejemplo, en este artículo, eh, este me parece que es el de González Morales y colaboradores de 2017, un gradiente altitudinal que va de los 1600 a los 2700 metros. Y sí hay una variación estadísticamente significativa entre por ejemplo, estos parámetros hematológicos de línea roja, como son número de eritrocitos, el porcentaje hematocrito, hemoglobina y área celular. Y bueno, pues se cree justamente que estas son las características hematológicas que los organismos pueden modificar o que tienen la capacidad de modificar para poder aclimatarse ante pues las nuevas condiciones. Digo, no sé si podemos hablar de un proceso de adaptación, que pues lleva mucho tiempo, pero al menos sí hay una respuesta, pues ni siquiera pudiera decir fisiológica, bueno, es una respuesta temática, ¿no? Para poder hacer frente a estas nuevas condiciones. Entonces, se me hace muy interesante porque hay literatura donde se menciona acerca de que pues no hay respuesta hemática, ¿no? La respuesta quizás pudiera ser de otro tipo ante estos cambios altitudinales, ¿no? Ante estas translocaciones, como por ejemplo ese artículo de Guadarrama y colaboradores 2020, ahí trabajaron con el monstruo de Gila, famoso heloderma, y no había respuesta hemática, ¿no? O sea, se tomaron muestras igual de tejido sanguíneo de estos organismos a diferentes altitudes y no había variación estadísticamente significativa. Entonces, al ser un grupo, una clase, perdón, la clase reptilia tan diverso, pues bueno, podría haber diferentes estrategias, ¿no? Que permitan hacer frente a estas condiciones a los organismos y pues bueno, estamos intentando arrojar un poco de luz en estos aspectos. Bueno, sí hay especies de reptiles habitando, como dice aquí, a grandes altitudes que han logrado pues aclimatarse de forma exitosa. Si bien sí ocurre esto, aún hay incógnitas, ¿no? En cuanto a los mecanismos, ajá, que presentan, ¿no? O sea, las estrategias que ellos presentan para poder hacer frente a estas condiciones. Y más aún en el caso de serpientes, ¿no? O sea, yo he leído y hay estudios en las certilios, he realizado pues una búsqueda, pero no tanto en serpientes. Evidentemente es un modelo un poco más difícil de estudiar, ¿no? Requiere pues más esfuerzo de muestreo. Es un modelo un poquito más complicado de trabajar. Ahora, les decía, voy a particularizar en la especie que yo trabajo, Boa sigma. Es una especie endémica aquí en México. Originalmente se encuentra identificada como Boa constrictor sigma. Bueno, pertenecía a esta especie, ¿no? Boa constrictor. Había varias subespecies dentro de Boa constrictor. Después de un estudio genético realizado, pues se crearon tres especies, ¿no? A partir de las tres subespecies que se tenían de Boa constrictor, surgió Boa constrictor constrictor, Boa constrictor imperator y Boa constrictor sigma, ¿no? Nosotros tomamos esta especie, si bien ahí les pongo que no aparece en la UISN ni en la norma 059 de la Semarnat, que son pues organismos que se encargan de regular tanto el tráfico como el estatus de conservación de estos organismos, no se debe, ¿no?
desde una perspectiva personal, yo les hago el comentario, no se debe a, pues, a quien no se encuentre, ¿no? Amenazada por las diferentes cuestiones que amenazan a las especies, sino porque es de reciente aparición debido a esta separación por los estudios filogenéticos. Y pues es un buen modelo por varias cuestiones, ¿no? Es un buen modelo para estudiar estos fenómenos de la hipoxia, del estrés, del bienestar, primeramente porque pues se distribuye desde Sonora hasta el istmo de Tehuantepec, entonces hay una gran superficie donde se encuentra, estableciendo un gradiente altitudinal natural, ¿no? Por eso es un buen modelo, y además, o sea, perdón, déjenme moverlo aquí, es ampliamente comercializada como mascota exótica, ¿no? Tenemos organismos de esta especie o de especies hermanas, ojalá pues, se pueda concretar la muestra, si no de todos modos, o sea, los datos que nosotros vayamos a obtener son valiosos, pero pues, la tenemos en condiciones de cautiverio también, pues dentro de un gradiente inducido, ¿no? Que es justamente por las condiciones de cautiverio. Entonces, pues, ¿qué nos va a permitir esto? Conocer cómo se comportan, ¿no? Estos organismos, tanto en condiciones de vida libre a lo largo de un gradiente altitudinal y en condiciones de cautiverio también a lo largo de un gradiente altitudinal, ¿ok? Bueno, perdón, igual no sé si, bueno, no sé si me escuche por ahí el staff eh, o, o el auditorio. No sé cómo sea la mecánica, perdón, no lo escuché, si lo mencionaron al principio. O sea, si me interrumpen o si tienen alguna duda o al final son las dudas. No, al final se hacen las preguntas. Ok, de acuerdo. Muchas gracias, Gabriela. No, ¿de Perdón, qué? continúo entonces. Ahora les voy a hablar acerca de lo que es el bienestar y la comercialización de las especies, ¿no? De la fauna, porque bienestar pudiera sonar así como término un tanto subjetivo, pero ahorita les voy a platicar un poco más de esto. Bueno, la comercialización ilegal de especies en nuestro país siempre ha sido un problema, o sea, no solo de reptiles, ustedes saben, ahorita el ponente anterior estaba hablando acerca de los ajolotes, ¿no? O sea, también es una especie muy codiciada en Europa, ¿no? O sea, si bien hay, así como hay criadores de perros, de caballos, de diferentes especies, pues así también los hay, ¿no? Y muchas veces, pues los pies de cría se obtienen capturados directamente de su hábitat natural y pues son llevados a estos países, ¿no? O sea, en el trayecto, evidentemente, pues no tienen las condiciones necesarias, muchos de ellos perecen y pues esto obliga a los traficantes a seguir consiguiendo más o si obtienen un buen pago, pues ya lo ven como una fuente de ingresos, ¿no? Entonces, pues es importante también contextualizar pues este problema. En el caso particular de Boa Sigma, pues es conservada en condiciones de cautiverio como mascota, pues no convencional, ¿no? Ya sea de forma legal o de forma ilegal, como sea que se haya obtenido. Y bueno, entonces, ¿por qué es importante realizar lo que nosotros estamos realizando? Pues porque justamente el conocimiento que se obtenga va a ayudar a generar una tenencia de forma más adecuada, condiciones de cautiverio para estos ejemplares. Incluso nuestra idea es crear un manual que se pueda distribuir a las instancias de gobierno pertinentes e incluso a los médicos veterinarios que traten animales exóticos para que tengan parámetros de referencia, para que sepan cómo tratar, ¿no? O sea, o cuando hay decomisos, les decía en el caso de la Profepa la semana, pues cómo tratar estos ejemplares, porque pues muchas veces igual perecen por no darse los manejos adecuados, o incluso, no sé, quizás a veces es porque no hay presupuesto, también pues no vamos a decir que no se tiene gente capacitada, pero pues suelen ocurrir pues una conjunción de muchos factores que derivan en la pérdida de estos ejemplares. Igual, como decía el ponente anterior, si bien después no es posible liberar a los organismos porque no sabemos de dónde provienen y causaríamos más daño si lo hacemos, eh, pues bueno, al menos pues mantenerlos de alguna manera pues, como un reservorio ahí de genes en condiciones de cautiverio, derivarlos a algún herpetario, no sé, alguna solución, ¿no? Que se pudiera dar a estas situaciones, pero con base en información, ¿no? En datos obtenidos por estudios científicos, ¿no? Ahora, el bienestar, ¿no? El bienestar que les digo que pudiera sonar como pues, un término un poquito más subjetivo. El bienestar se define, bueno, es una necesidad, una deficiencia que presenta un organismo que puede ser remediada con un recurso en particular, ¿no? O sea, por ejemplo, si tienes sed,
Ajá, se te da agua y ya remedias esa necesidad, entonces estarías como en condiciones de bienestar, ¿no? Bueno, mientras sean satisfechas todas las necesidades que se tienen como organismo, como puede ser también la cuestión reproductiva, la cuestión del alimento, etcétera, ¿no? Y es una medida de la relación de un individuo con su entorno en lo que respecta a la satisfacción de sus necesidades. Por eso les digo, o sea, hay forma como de objetivizarlo, porque es una medida, o sea, se puede cuantificar la relación de ese individuo con su entorno en lo que respecta a la satisfacción de sus necesidades. Les digo necesidades como pues muchísimas cosas, como el agua, la alimentación, la reproducción, etcétera, estar libre de enfermedades, pudiendo ser medido de manera objetiva con índices ajenos a cualquier concepto moral, ¿no? Muchas veces, bueno, he trabajado yo en herpetarios, muchas veces ya la gente y dice, está en un lugar muy pequeño o pobrecitos, ¿no? No está en buenas condiciones, cuando nosotros, pues realmente emitimos un juicio, ¿no? Basados en un concepto moral, como aquí dice, y no conocemos realmente acerca de la biología de la especie, ¿no? De los requerimientos de humedad, de espacio, ¿no? De frecuencia de alimentación, etcétera, ¿no? Hablando de heridas, hablando de enfermedades, hablando de cuestiones reproductivas, hablando de expectativa de vida, todo esto se puede medir para traducirlo al final en un índice, como les decía, de bienestar, ¿no? Tomando en cuenta pues todos estos parámetros los cuales yo les mencionaba. Y va muy relacionado con las 5 libertades de Bloom, ¿no? Que si bien esto hablaba más o estaba más relacionado con organismos de producción, ¿no? De granjas, como podían ser cerdos, reses, borregos, pollos, etcétera, pues aplica también perfectamente al mantenimiento de estos organismos, ¿no? O sea, libertad de movimiento, ¿no? Libre de enfermedades, libre de heridas, ¿no? Libre de estrés. A eso hace referencia esta cuestión. Ahora, la pregunta de investigación que nosotros también, digo, todavía me falta un poco para terminar mi doctorado, bueno, tal vez un mucho, pero pues bueno, yo les quise plantear aquí el protocolo inicial, ¿no? La pregunta de investigación que nosotros tenemos o tuvimos fue determinar si los individuos estudiados presentan alguna respuesta hemática ante las condiciones de la hipoxia, ¿no? O sea, saber si los organismos tienen la capacidad de poder responder a las condiciones de la alta altitud, ¿no? A lo largo del gradiente altitudinal, principalmente, pues, es el factor de la hipoxia. Objetivo del trabajo, evaluar los parámetros hematológicos, que son pues tanto línea roja como línea blanca, ¿no? O sea, la línea roja, bueno, ya no profundicé tanto en esto, pero la línea roja son los eritrocitos, la línea blanca, los leucocitos, y otros valores que también se pueden medir con otros dispositivos, como son iones en sangre y también un estudio gasométrico en organismos de Boa Sigma que se distribuyen a lo largo de un gradiente altitudinal, o sea, mostrar diferentes puntos a lo largo de este gradiente con el fin de establecer, pues, indicadores fisiológicos, más bien hematológicos, implicados en su bienestar, ¿no? Ahorita, pues vamos a ver cómo se relaciona la cuestión de la hematología con el bienestar. Digo, si nos permite saber si los organismos están pasando por un proceso infeccioso, si nos permite saber si tienen parásitos, si nos permite saber si tienen anemia, pues a partir de estas cuestiones hematológicas podemos decir si un organismo, quizás no con toda certeza, evidentemente, pero pues sí tener, pues sí poder vislumbrar de una forma, creo yo, efectiva el estatus de un organismo en condiciones de cautiverio. Pero no solo de serpientes, sino pues esto se puede aplicar a muchas especies sobre todo de reptiles, ¿no? Que son mantenidos en cautiverio. Objetivos específicos, pues bueno, les mencionaba, ¿no? En puntos ubicados a lo largo de un gradiente altitudinal natural como inducido. El natural, pues es dentro de su área de distribución natural de la especie. El inducido, pues son en colecciones privadas que se tengan pues como criadores particulares, ¿no? O herpetarios. Realizar el conteo de hematocrito, perdón, para la línea roja, eritrocitos, tamaño eritrocitario. Para la línea blanca, pues aquí estamos trabajando con un doctor, ya está un poco más definida, ahorita en la diapositiva posterior se las presento, ya está más concreta esta cuestión con un doctor que es de Costa Rica, que estamos colaborando, Randall, y para la línea de iones y gases, pues medir los principales electrolitos séricos, ¿no? Sodio, potasio, calcio, presentes en muestras de sangre, perdón. Bueno, ahora, ¿dónde estamos realizando? ¿Dónde hemos realizado muestreos?
donde planeamos trabajar con estos organismos. Pues primeramente para nuestro gradiente altitudinal, trabajamos ahí en la reserva de la biosfera de Montes Azules. De hecho, no sé si me esté escuchando Corona. Un saludo para Corona, por cierto, que fuimos con él, ¿no? El año pasado. Una salida muy, muy padre. Ya no me acuerdo en qué ejido estuvimos, me parece que estuvimos en Ixcán y en Chajul, pero bueno, ahí se tiene planeado también realizar muestreos porque pues es el punto base, ¿no? Del gradiente altitudinal, los 80 a los 200 metros. Después un punto medio en el istmo de Tehuantepec. Ahí tenemos zonas que van de los 0 a los 1000 metros sobre el nivel del mar. Ya hemos realizado ahí avanzadas en Juchitán, en Ciudad Espinal. Desafortunadamente, pues no tuvimos éxito. La verdad es que es complicado. Se requieren muchas horas hombre de muestreo para poder encontrar organismos. A pesar de que íbamos varios compañeros, desafortunadamente, pues no logramos encontrar. Espero ir a muestrar en un mes aproximadamente y también espero contarles pues ya posteriormente, si se puede, pues el desenlace de esta historia, si pudimos encontrar más organismos o no, porque es complicado, es complicado. No sé si quisiera creer que es debido a la época en la que lo hicimos, hace 2 meses, quisiera creer que es más porque veníamos saliendo de los procesos de, pues del invierno, ¿no? Algunos organismos de este tipo pues estivan, tienen procesos de hibernación, quisiera creer que es por eso y no por pues, un deterioro, ¿no? En la cantidad de organismos en las poblaciones por efecto de las actividades humanas, pero pues ya también les diré eso en un futuro, les digo si tenemos la oportunidad de vernos para contar el desenlace de esta historia. Eh, el área de estudio para el gradiente inducido, ahí tenemos bastante, evidentemente, pues es mucho más sencillo encontrar estos organismos. Tenemos en el zoológico de Zacango ejemplares, 2.900 metros, vean, o sea, estamos 1.500 metros casi, ¿no? Por encima del límite de la especie de la distribución natural. Otras colecciones en Toluca, 2.600 metros, y otras en la Ciudad de México a los 2.250 metros. Por ahí tengo otra en Barranca Honda, una zona intermedia, a los 1.094. Tengo otra en San Luis Potosí, a los 1.823 metros aproximadamente, y pues sigo en búsqueda de una zona como base, ¿no? Que esté entre los 0 y los 500 metros sobre el nivel del mar, pero donde los organismos sean mantenidos en condiciones de cautiverio. Eh, bueno, les platico un poco de cómo se hace la extracción de la sangre. Es realmente muy sencillo, de la vena ventral caudal, como se puede ver en la imagen. Bueno, este es de un pitón bola, pero más o menos el procedimiento es similar. Evidentemente, dentro de la jeringa tiene que haber un anticoagulante. La literatura recomienda DTA para el uso de las muestras de reptiles, para no deteriorar tanto células blancas como células rojas. Se le agrega a la muestra, ¿no? Un colorante, la tinción de Natty Herrick. Natty Herrick nos permite, ese color violeta, como lo pueden ver, nos permite observar tanto la línea roja como la línea blanca, ¿no? Nos permite hacer los conteos. El conteo se realiza de forma manual, si bien se pueden realizar conteos con máquinas, pues no contamos con esos dispositivos y de todos modos se recomienda realizarlo pues a mano en una cámara de Neubauer, ¿no? Un conteo muy sencillo en una cámara de Neubauer. Esta sirve tanto para la línea roja como para la línea blanca, ¿no? Y el valor de hematocrito, sencillo, se determinará con el porcentaje estándar del método de microhematocrito. Perdón, continúo. Los eritrocitos se miden con un software, SigmaScan Pro, perdón, y finalmente se utilizará el método de cianomethemoglobina para la medición de la hemoglobina, ¿no? Igual con pues, los reactivos pertinentes. Para la línea blanca, se va a realizar pues el conteo de los leucocitos, el conteo leucocitario, se va a realizar el conteo con la misma tinción de Natty Herrick. Para la diferenciación, porque pues hay varios tipos de leucocitos, algunos en particular pues son más abundantes que otros, pueden estar indicando, les decía, procesos infecciosos de diferentes tipos, ¿no? Incluso podemos encontrar parásitos intracelulares. Hay heterófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos y linfocitos. Entonces, pues vamos a realizar esta diferenciación con tinción de Wright para hacer el conteo. Esto es lo que vamos a trabajar justamente con el doctor Randall. Hay que capacitarse, tampoco es tan sencillo, digo, igual no es tan complicado, pero pues hay que talachearle. Para la línea de gases, esta es como la más sencilla, pero por la más costosa también.
los valores de los electrolitos séricos, sodio, potasio, calcio, pH, glucosa, lactato, hemoglobina y valores gasométricos, la presión parcial de oxígeno y la presión parcial de dióxido de carbono. De las muestras se obtendrán igual pues metiendo en estos cartuchos una gotita de sangre y son procesados por un dispositivo llamado Epoch Blood Analysis System, ¿no? Igual ya te imprime, creo que se tarda como 30 a 40 segundos en realizar el análisis y te imprime ahí los valores. Finalmente, pues bueno, vamos a realizar la estadística para establecer si existen diferencias significativas entre los parámetros hematológicos de los organismos a lo largo del gradiente altitudinal, natural e inducido en los diferentes puntos, por medio de una ANOVA, de una vía, y finalmente, pues una correlación de Pearson para establecer justamente el grado de relación entre la altitud y los parámetros hematológicos en ambos, pues en ambos gradientes. Pues eso es todo. Espero, bueno, no espero, el próximo año, si tengo la oportunidad, pues me gustaría presentarles ya los resultados de lo que hemos encontrado, sobre todo de las condiciones en cautiverio, que es muy sencillo. Ha estado costando muchísimo trabajo la parte del gradiente natural, pero pues seguimos trabajando en eso. Pues por mi parte sería todo. Yo les agradezco mucho la atención prestada y me gustaría saber si hay comentarios, saber si hay preguntas y pues saber si está ahí eh, el biólogo Corona. Sí, yo creo que sí nos está Si nos está viendo. escuchando, ok. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por tu ponencia. Fue un tema bastante interesante y bueno, sí surgieron unas cuantas preguntas. Primero es, ¿cómo podríamos diferenciar Boa Sigma de Boa Imperator? Pues lo mejor sería, evidentemente, bueno, para estar 100% seguros, pues con estudios genéticos, pero pues son muy caros. Digo, en cuestiones de morfología y patrones de coloración, hay algunas variaciones, pero, o sea, con esa, porque incluso hay zonas donde hibridan, ¿no? Zonas donde se solapan, donde se solapa la distribución de estas dos especies de boas que hay en nuestro país. Entonces, pues en el sentido estricto sería con análisis genéticos, porque de hecho este trabajo que habla acerca de la diferenciación bueno, de subir, ¿no? De grado de subespecie a especie, Boa Constrictor Imperator y Boa Constrictor Sigma es reciente, me parece que es del 2016 o del 2015. Entonces, pues con toda certeza yo podría decir que la única forma de estar seguros es con un análisis genético. Ok. Bueno, otra pregunta. Por ejemplo, el tener reptiles de mascota, obviamente de manera legal, ¿puede ser considerado una manera de aprovechamiento sostenible? Yo creo que sí, yo considero que todas las personas que tienen a estos ejemplares, pues ellos ayudan de alguna manera, pues también fungen como un reservorio, ¿no? De genes de estos organismos que en algún momento pues pueden ser recuperados y reutilizados si es que se quiere realizar un programa de reproducción en condiciones de cautiverio y posteriormente una reintroducción, que sé que, bueno, no me quiero aventurar al usar este tema, sé que este término, perdón, sé que involucra muchas cosas, sé que involucra demasiado, pero pues, evidentemente se tiene que hacer algo, ¿no? Yo creo que las sumas, como igual lo mencionaba el ponente anterior, las sumas, no, no las extensivas, bueno, más bien no las intensivas, las extensivas, pues de alguna manera ayudan, ¿no? A esto, a fungir como pues bancos de genes. Ok, muchas gracias. Cuestión de la realización de tu trabajo, al medir los parámetros hematológicos, ¿se encontraron hemoparásitos? Yo no he encontrado hemoparásitos. Sin embargo, solo he muestreado ejemplares en condiciones de cautiverio. Entonces, yo quisiera atribuir esta cuestión a que pues se alimentan con una dieta controlada. Se supone que por los lugares que yo visité, ¿no? Los organismos, las ratas, los roedores, que es pues, el 100% de su alimentación, proviene de lugares que en teoría pues tienen los manejos adecuados. Eh,
pues yo se lo quiero atribuir a esto. También los desparasitan, igual tienen su programa de desparasitación, entonces yo creo que se puede deber a esto. En condiciones de vida libre no he tenido la oportunidad de poder muestrear organismos. Yo creo que ahí habrá una mayor probabilidad de encontrar pues diferentes tipos de parásitos, tanto ecto como endoparásitos. Ok, muchísimas gracias. Y también, por ejemplo, sobre la especie, ¿sería importante incluirla dentro de la NOM 059? Por esta Sí, cuestión que mencionabas que definitivamente. no estaba dentro de... Sí, definitivamente. Definitivamente, digo, se necesitan más datos, se necesitan más muestreos, se necesitan más estudios, como siempre, como todo, van a decir que los biólogos siempre salimos con lo mismo, pero en este momento yo sí puedo aventurarme a decirte que deberían, o sea, por los procesos de cambio climático y de pérdida y la fragmentación de hábitat, yo creo que la mayoría de los reptiles en este momento pues se encuentran amenazados. Si bien hay algunos que son más plásticos, que tienen mayor capacidad de aclimatación o de adaptación, como estas lagartijas, las Celoporus torquatus, si bien algunos se podrán ver beneficiados con estos incrementos de temperatura, no creo que sea así el caso para Boa Sigma. Entonces, por eso de ahí, o sea, bueno, a mí me critican mucho porque yo apoyo la conservación ex situ de los organismos, ¿no? O sea, fuera de lugar, los zoológicos, los parques, los herpetarios, etcétera. Muchos biólogos, sobre todo los puristas, pues creen que se debe de conservar más bien el ambiente y si bien, pues sí es más importante realizar primero eso, yo creo que va a llegar un punto, o sea, yo creo que ya estamos muy cerca del punto de colapso. Entonces, pues también finalmente es conservación muy válida y apoya todo esto, porque, pues, o sea, yo creo que se conserva a las especies, pues poniendo manos a la obra. Los artículos son muy válidos, claro, no quiero demeritar el trabajo de nadie, pero pues, o sea, la conservación se logra poniendo manos a la obra, ahora sí que estando en el lugar, ¿no? Ayudando directamente a las especies. Entonces, pues esa es mi perspectiva y mi opinión de todo esto. Y pues no sé, quien piense lo contrario, pues yo lo invito a trabajar, ¿no? De una forma más, pues más directa con las especies. Ok, pues muchísimas gracias, Leonel. Jesús te manda muchos saludos. Ah, Te agradecemos mucho por tu ponencia y pues esperemos que pronto puedas terminar con este estudio para que próximamente nos puedas mostrar los resultados, como lo dijiste. Y pues bueno, te damos muchas felicitaciones y también las gracias. muchas gracias a ustedes por haberme invitado. El próximo año, ahora sí que sí o sí, ya tiene que haber resultados, pues incluso antes, entonces, pues si sí habría otro foro, yo estaré encantado de presentarle los resultados y en cuanto esté el manual de referencia para varias especies, porque planeamos obtenerlo para, para pitón reticulado, que igual es una de las especies que más se mantiene en cautiverio como mascota exótica, para pitón burmés. Tenemos ahí algunos ejemplares también de pitón sangre y de otras especies, bueno, de boa constrictor constrictor. Entonces esperamos compartir también esos datos, ¿no? Por si yo sé que algunos de ustedes gustan de tener este tipo de mascotas, entonces, pues para que haya más información y se puedan mantener estos organismos pues sí, de una forma óptima en cautiverio. Ok, pues muchísimas gracias, Leonel. Gracias a ustedes, les mando muchos saludos, ahí especialmente a Corona y a los chicos que nos acompañaron a la última salida que hizo Grupo Asbio, ¿no? A ver si está por ahí igual Jocelyn, Claudia, Omar, ¿no? Les mando muchos saludos a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.